Buenas tardes. Vamos a dar inicio. Buenas tardes. Bienvenidos a la inauguración de la Cátedra Envejecimiento y Sociedad de la Facultad de Medicina. Para dar las palabras de bienvenida, vamos a darle la palabra al doctor Fernando Morales Martínez, decano de la Facultad de Medicina. Buenas tardes a todas y todos. Realmente es un gran honor tener a toda tan distinguida concurrencia, a los miembros del Consejo Universitario, vicerrectores, vicerrectoras, directores, directoras de las diferentes escuelas de la Universidad y la Facultad de Medicina, personal docente, todo administrativo y estudiantes que nos acompañan en esta tarde lluviosa, ¿verdad? Que repentinamente se nos vino una cosa increíble. Bueno, realmente para esta facultad y la decanatura es un grandísimo honor tener al señor rector de la Universidad de Costa Rica esta tarde, inaugurando lo que ha sido un sueño para esta decanatura y la Facultad de Medicina, como es la Cátedra de Envejecimiento y Sociedad, por todos los alcances y todos los retos y grandes desafíos que tiene en el camino para este país, para la universidad, para este país y para la región de la América Latina. Estamos seguros de que va a hacer aportes increíbles, no solo de la parte de las disciplinas donde se van a reunir las multidisciplinas, las interdisciplinas y las transdisciplinas en una trazabilidad que abarca todo el conocimiento, experiencias y vivencias que tiene la Universidad de Costa Rica, y esto, el resultado, sin duda alguna, va a tener grandes réditos para el país. Bueno, no lo voy a cansar más para darle espacio al expositor principal de esta actividad, al doctor Gustavo Gutiérrez Peleta, que es el señor rector de esta honorable universidad. Adelante, don Gustavo. Muchas gracias, don Fernando. Tengan ustedes muy buenas tardes. Con el permiso de ustedes, yo me quito la mascarilla. Dicho sea de paso, mañana viene una noticia diferente con respecto al uso de mascarillas. Muchas gracias. Para mí es un honor inaugurar la cátedra tan importante. Yo recuerdo desde que el doctor Morales me comentó de la idea, le dije, mire, es fundamental tener una cátedra que hable del envejecimiento. Y me estaba diciendo de que ya trasciende las fronteras nacionales, comentarios de diferentes países, ¿verdad? Llamando la atención y el privilegio que la Universidad de Costa Rica cuente con una cátedra en esta importante temática, a mi criterio muy descuidada en todos los diferentes sectores. Es un poquito lo que yo voy a tratar de rescatar en esta presentación. Y más que una cátedra, don Fernando, usted como persona responsable de la misma, que trascienda. O sea, yo no estoy de acuerdo en que las cátedras sean o se reúnan una vez al año, como ocurre en mi propia unidad académica, se da una charla y ahí se llega con los diferentes contenidos que se abordan. O sea, debe trascender. Y aquí vienen algunos retos que nosotros mismos estamos planteando desde la rectoría, mismos que se los encomendamos para que sean retomados y en conjunto con la administración nosotros podamos llevar esto a las diferentes instancias gubernamentales, ONGs u otras que perfectamente se pueden involucrar en este importante tema. Le denominamos calidad de vida en el envejecimiento, una oportunidad social. Originalmente, don Fernando me había dicho que contemplara la biología, siendo biólogo, que hablara un poquito de la biología del envejecimiento, pero yo me orienté más en esta temática, casualmente como lección inaugural. No descartemos que después nosotros podamos hablar de la biología como tal, de la célula y de la vida como tal, pero este tema es el que nos convoca el día de hoy. ¿Con cuánto tiempo contamos, don Fernando? Con una hora.
Les iba a decir que me podían interrumpir en cualquier momento, ¿verdad? Si es un asunto de aclaración, a mí me gusta más eso, porque es menos cansado para ustedes y para mí. Entonces, con toda la libertad me pueden interrumpir. Yo creo que el material que traemos dura 35, 40 minutos, así que ahí si hay preguntas o hay intervenciones o hay complementos que ustedes puedan hacer a los criterios, desde una perspectiva que yo no soy experto en la materia, ¿verdad? Eso tenemos que entenderlo, y a partir de ahí mi primera justificación. Datos demográficos y socioeconómicos. Quiero compartir algunos para llamar la atención de la problemática que tenemos nosotros actualmente. Vean ustedes, en el 2022 aproximadamente un 10% de la población, estamos hablando de 500,000 personas, están en esa fase de la vida mayor de 65 años. Para el 2035 vamos a tener el 15% de la población, 855,000 personas, y para el 2050 vamos a tener un 20.7%, lo que representa 1.200.000 personas adultas mayores en nuestro país. Esto es 1 de cada 5, y esto implica que de aquí a aquí, es decir, en estos 28 años, se va a duplicar los números relacionados con personas adultas mayores. Y esto es de atención. Entonces, esto es de ponerle muchísima atención en este momento. Vean ustedes en términos de pobreza en hogares para estas personas. Actualmente el 23% de los hogares están por debajo de la línea de pobreza nacional. Vean ustedes que esto impacta. Aquí tenemos a una antropóloga, directora de la escuela. Hay que ponerle muchísima atención y tratar esta temática, Claudia, en forma multidisciplinar, porque no es un tema de los médicos, ¿verdad? O no es un tema de los gerontólogos, ¿verdad? Hay que entrarle desde una perspectiva multidisciplinar, ¿verdad? Y el efecto de la pandemia definitivamente, ¿verdad?, hace que las pensiones cerraron esa brecha frente a la pérdida de trabajos, tema que vamos a desarrollar posteriormente, ¿verdad? Algunos datos socioeconómicos: 4 de 10 no cuentan con pensión, ¿verdad? Vean ustedes, 4 personas adultas mayores hoy en nuestro país no tienen pensión, ¿verdad? De 10. En el 2021, de todas las personas pensionadas, 50% estaban en el régimen contributivo y el 17% en el no contributivo. Es decir, 2 de 3 personas estaban en el régimen no contributivo, ¿verdad? Y evidentemente la pensión representa recursos insuficientes como para tener una vida digna en la gran mayoría de los casos, ¿verdad? Y aquí tenemos el gran problema, que el ingreso es insuficiente, ¿verdad?, para mantener a más gente con esos recursos, porque bien sabemos nosotros que hay muchos casos donde las personas adultas mayores son las que representan el sostén del hogar, el sostén de la casa. Y esto es un problema extremadamente complejo, ¿verdad? Entonces, hablemos un poquito del bienestar económico de las personas. La vejez costarricense y el trabajo. Ven ustedes, el 16% trabaja remuneradamente. 16% de los adultos mayores trabajan por un salario, ¿verdad? El 13% de todas estas personas son pensionadas. ¿Y cuáles son esas razones que obligan al adulto mayor a trabajar? ¿Verdad? Recursos no alcanzan, recursos insuficientes. Conozco algunas pensiones. Me dediqué a la tarea de hacer algunas preguntas, gente de confianza, 180,000 colones en un caso. Imagínense ustedes, 180,000 colones, la otra me dijo que eran 228 redondeado, no sé si redondeado se puede llevar a 250,000 o 200,000, y la tercera persona me dijo que recibía una pensioncita de casi 300,000 colones, así fue como me respondió, ¿verdad? Muy por debajo del salario mínimo en nuestro país, ¿verdad? Y otro de los temas que abordaron esas personas entrevistadas en una muestra totalmente sesgada y muy pequeña, que no es válida por supuesto, es que quieren sentirse activos
ante la comunidad nacional. Y eso es extremadamente válido. Incluso muchas de esas personas me comentaron que se quieren sentir activos aunque no haya remuneración alguna. Y eso es muy importante y lo voy a retomar un poquito más adelante. Entonces, esos son dos de las razones que nos meten en este tema. ¿Qué retos enfrentamos aquí? Bueno, que las personas adultas mayores no estén obligadas a trabajar, ¿verdad? Y que puedan tener suficiente menú de oportunidades para que no tengan que caer en esa categoría, ¿verdad? Y que en cada caso de decidirlo tengan las condiciones adecuadas. O sea, si toman la decisión, que tengan eso, que realmente merecen, ¿verdad? Aquí puse esto, las leyes protegen y tutelan este derecho, pero son eso, leyes, ¿verdad? La realidad es completamente otra cosa. Yo lo estoy tapando, si me paro ahí le tapo un poquito, ¿verdad? Miren ustedes, CONAPAN, ¿verdad? El Consejo Nacional para la Persona Adulta Mayor denuncia dificultades de acceso a puestos laborales. Eso es una realidad que nosotros estamos teniendo en nuestro país. Ni para qué hablar de la discriminación laboral. Ya hay datos impresionantes de que estas personas mayores de 65 años no son contratadas pese a la experiencia. Aquí voy a compartir, no sé si vinieron los médicos, están por llegar, en una reunión que estuvimos María Laura, Ralph y yo, con dos médicos, ya uno de ellos pensionado, ¿verdad? Se está dedicando a otro tipo de actividades. Casualmente hablábamos de esto. Un médico puede tener la opción de continuar con su clínica privada, puede participar en diferentes opciones, pero la gran mayoría de los adultos mayores son discriminados, ya de 65 años. Incluso yo creo que esa edad o ese grupo etario se podría bajar perfectamente a los 50, 55 años. Y eso lo vemos con nuestros familiares, con nuestros vecinos, con todas las personas que están a nuestro alrededor, los problemas y el tiempo que toma para que sean tomados en cuenta para un puesto laboral. Tomados en cuenta significa para que lleguen al proceso de entrevista, no significa que les vayan a dar el trabajo como tal. Eso es un problema real. Muy pocas empresas emplean a este grupo etario, ¿verdad? Por las razones que sean, que no vamos a discutirlas acá, y evidentemente que en algunos casos nos encontramos con una salud deteriorada, ¿verdad? Que impide completamente acceder al trabajo digno. Casualmente yo estaba hablando de Joao Batista, que nos acompaña. Joao, pasa adelante, y el doctor Cambronero. La reunión que acaba de comentarles, yo estaba casualmente con ellos. Por dicha que no oyeron lo que acaba de decir. Y eso es un problema complejo, ¿verdad? Porque a mayor edad se espera morbilidad. No hablemos de enfermedad o una patología concreta, enfermedad, ¿verdad? Y se completa el círculo ahí, ¿verdad? Vamos a tener más problemas para que esas personas con X problema, ¿verdad?, puedan ser consideradas siquiera para la entrevista. Es que no estoy hablando de empleo, estoy hablando de la oportunidad de la entrevista, ¿verdad? Otra faceta socioeconómica, las personas adultas mayores que son cuidadoras no remuneradas. Otro problema que nos encontramos nosotros a diario, ¿verdad? En el vecindario vemos esto, ¿verdad? Me lo decían unos amigos recientemente, no me alcanzan los medios y mis papás me tienen que cuidar a mis chiquitos. Y eso limita montones la actividad, volviendo a las primeras diapositivas, en las cuales se tienen que insertar estas personas para encontrarse activamente sociales, ¿verdad? Es un círculo ahí vicioso. Entonces, principalmente mujeres que cuidan a otras personas con discapacidad. Esto es un tema interesante, y discapacidad de cualquier edad, puede ser también del mismo grupo etario o pueden ser personas menores, no necesariamente de ese grupo etario, ¿verdad? Y casualmente lo que yo estaba mencionándoles, ¿verdad?, es normal, bastante rutinario encontrar casos donde el cuidado de los nietos, de las nietas, incluso hasta de sobrinos, sobrinas, nietas, ¿verdad?, está a cargo de estas poblaciones.
¿verdad? Y también otros familiares no necesariamente consanguíneos, ¿verdad? No reciben salario, no tienen pensión, como lo decíamos anteriormente. Recuerden el alto porcentaje de todas estas personas que no tienen pensión, ¿verdad? Pero es un ahorro, lo pongo entre comillas, es un ahorro enorme para los hijos de estas personas que no tienen suficientes medios para dejar a estas criaturas en las diferentes instancias educativas que tenemos en el país, ¿verdad? Muchas de ellas a nivel privado. Eso evidentemente que representa un desgaste físico y emocional para estas personas adultas mayores, que hay que tomar en cuenta, definitivamente eso hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Y el fenómeno aumentaría en las próximas décadas, dicen los expertos. Es decir, conforme se hace esto más longevo, ¿verdad? Cada vez vamos a tener nosotros esta serie de problemas. Aquí procedí a hacer esta diferencia. Los hombres en la vejez que tienen una ventaja económica sobre las mujeres. Volviendo a los datos de pensiones que presentábamos anteriormente, la gran mayoría de las mujeres no tienen pensión porque fueron amas de casa, ¿verdad? Y eso es un problema complejo. Mientras que los hombres tienen más capacidad para aportar dinero o recursos al hogar o a la circunstancia, ¿verdad? Las mujeres suelen ser más receptoras de ese dinero que donadoras casualmente, ¿verdad? Porque no tienen pensión y porque todo el trabajo que realizan no es remunerado bajo ninguna circunstancia en el hogar, ¿verdad? Que vean la complejidad del tema, ¿verdad? Veamos las limitaciones en apoyo por parte del Estado. Nuevamente, CONAPAN atiende entre el 10 y el 15% de la población en pobreza y pobreza extrema. 10, 15%. ¿Qué ocurre con el resto? ¿Verdad? Esto ya llama la atención. Hace pocos años se hablaba de que en abandono teníamos aproximadamente 200 casos por año. Vean ustedes, para septiembre del 22, que lo cerramos la semana pasada, averiguamos este dato gracias a los compañeros de la Rectoría, 600 casos por año. Adultos mayores abandonados en nuestro país. Y hemos oído recientemente en las noticias que los propios familiares los llevan a un hospital y no los recogen. Ahí se quedaron los pobres adultos mayores, ¿verdad? CONAPAN tuvo la capacidad de reubicar a 400 de estos 600, pero los otros 200 a la deriva. No sabía cómo ponerle y yo les puse a la deriva. Ustedes me disculpan el término, ¿verdad? Que a la deriva puede ser que los tengamos nosotros en las calles, ¿verdad? O en algunos otros hogares no deseados, como personas no deseados. Me dijo una amiga, estorbo, representa un estorbo en mi casa, ya no sé qué hacer. Vean ustedes la dinámica social alrededor de esta compleja temática, ¿verdad? Y ni para qué la violencia patrimonial, que es cada vez más frecuente. Los ponen a firmar, los pobres adultos mayores no saben qué es lo que están firmando y los dejan en la calle, como popularmente diríamos nosotros, ¿verdad? Pierden todo. En determinado momento eran dueños de su propiedad, de su terrenito, de su casa, ¿verdad? Y una persona familiar malintencionada los pone a firmar cierto tipo de documentos con abogados cómplices, que aquí hay una red de suciedad que ustedes no se pueden imaginar, ¿verdad? Y no pasa absolutamente nada ni para el abogado ni para el familiar. Y las personas quedan completamente desplazadas de los recursos que eran propios, ¿verdad? Que eso es realmente impresionante, ¿verdad? Hogares de larga distancia con poca demanda actual, costos de mantenimiento han aumentado, nuevos requerimientos tecnológicos, ¿verdad? Que no se tienen, obviamente, y el recorte del presupuesto del CONAPAN reduce su capacidad asistencialista. O sea, para que tenga una cobertura hasta el 15%, imagínense ustedes de lo que estamos hablando, ¿verdad? Y no es que ese 15% estén ya totalmente satisfechos con la dinámica del CONAPAN, ¿verdad? Problemáticas socioeconómicas a futuro, diría yo corto plazo. El Centro Centroamericano de la Población dice que casi la mitad de las personas trabajadoras están en el sector
informal, de tal forma que, lo vimos en la primera diapositiva, no cotizan. Por favor, doña María Eugenia. Gracias. Antes de comenzar con este tema, quería mencionar un grupo de personas que... Perdón, tenemos un micrófono excelente, a ver si me ayudan ahí, por favor. Muchas gracias, compañero. Es un grupo de personas adultas mayores que, digamos, nació con la pandemia, los que están encarcelados en sus casas. Exacto. Son muchísimos que los hijos por temor los dejan encarcelados y algunos les abren una ventanita, les pasan la comida, 0 visitas. Es un porcentaje alto también. Muchas gracias, doña María Eugenia. Y eso es totalmente cierto. Durante la pandemia yo recibí la llamada de la mamá de una amiga mía, con 84 años, atacada llorando. Yo no le entendía lo que me decía porque estaba tocada llorando, porque le decían que le dejaban la palangana como si fuera una perra, así me dijo. Los hijos llegaban con cierta frecuencia, cada 2 días, y aparentemente le dejaban, así ella me dijo en esos términos, y yo lo repito textual, me dejan la comida en la palangana como si yo fuera una perra. Y se sentía totalmente abandonada. Tanto fue así que yo tuve que llamar a mi amiga para que le diera apoyo, porque esa señora requería de intervención inmediata. Y así fue, y muy agradecida mi amiga con esa llamada. Pero eso que usted nos comenta, lo vivimos todos nosotros con nuestros vecinos, familiares, amigos, ¿verdad? Y hay gente que sigue en pandemia por un interés particular, ¿verdad? Me quité a los viejos de encima, ¿verdad? Sí, señora. ¿Usted podría pasar la diapositiva anterior para que me aclaren algo en relación con eso? Dice, con poca demanda actual en los hogares de larga estancia. Yo soy administrador de un centro diurno, pero más bien los de larga estancia tienen una lista de espera, pero no tienen recursos para recibir. Exactamente, a eso me refiero. Exactamente, a eso me refiero. O sea, y tengo una amiga que trabaja también en un hogar de estos, ¿verdad? Y me dice, no tenemos capacidad. Capacidad y recursos económicos. Sí, capacidad, entiéndese, digamos, toda la parte económica alrededor de los hogares, ¿verdad? Excepto aquellos que son carísimos. Que yo no sé si ustedes están empapados de la temática. ¿Cuánto es carísimo? ¿Tienen idea? 1.800.000 colones. ¿Quién puede pagar 1.800.000 colones en un hogar en Escazú? No voy a decir el nombre. Para que nuestros viejos estén ahí como Dios manda. ¿Ah? No es un tema sencillo, ¿verdad? Me parece, bueno, digamos, estoy hablando de un caso extremo, pero me imagino que muchos son de 1 millón de colones. ¿Y quién tiene la capacidad de sacar de su salario 1 millón de colones? Difícil, ¿verdad? Es un asunto que cada vez se va haciendo, como una bola de nieve, ¿verdad? Cada vez se va haciendo más grande, más grande, más grande, sin capacidad de respuesta por parte del Estado. Yo no sé si el doctor Morales coincide conmigo, pero aquí esto cada vez va a ser más serio, ¿verdad? No es que estemos, bueno, al final yo me atrevo a hacer algunas, como le dije, ¿verdad? A propósito de la cátedra, para que trascienda, nos atrevemos a hacer algunos comentarios al respecto y retos para involucrar a la Universidad de Costa Rica y ser parte de la solución. Porque no estoy de acuerdo, don Fernando, que eso se convierta en un círculo de conferencias bonitas, ¿verdad? Y que nos quedemos ahí. Tenemos mucho que hacer y en esta temática le voy a poner otro reto. La cátedra que le diga a la administración qué es lo que tiene que hacer, ¿verdad? Y nosotros apoyaremos totalmente las decisiones de ustedes. Entonces, vean ustedes, las personas carecen de planes de ahorro o pensiones complementarias, y esto no es de los adultos mayores, esto es de los ticos, en términos generales, ¿verdad? Vivimos el día. Como digo yo, compramos en pulpería, ¿verdad? No hay absolutamente ninguna planificación. ¿Qué va a pasar conmigo, con mi salud en los próximos 20 años? ¿Verdad? Nadie toma esa serie de medidas porque algunos ticos consideramos que somos eternos y que no vamos a caer en esta situación que estamos describiendo el día de hoy, ¿verdad?
Desfinanciamiento del sistema de pensiones, eso está muy claro, ¿verdad? Y muchas personas estarían forzadas a trabajar en su tercera edad. Es una cosa realmente impresionante. Ustedes saben que, y aquí está el doctor Filloy, estamos muy involucrados en el proyecto Chepe Cebaña, primero como Facultad de Odontología, ahora como Universidad de Costa Rica. Ya la UAS está entrando como una instancia organizadora para apoyar estas grandes iniciativas. Estamos también participando del Hospital de la Persona de la Calle. John y yo tuvimos la oportunidad de ir hace unos meses, y bueno, ustedes encuentran adultos mayores en estos grupos. La persona de la calle, hay jóvenes, hay personas jóvenes, pero la gran mayoría de las que nosotros vimos son adultos mayores, superior a los 65 años, ¿verdad? Alertas económicas para ese futuro. El envejecimiento poblacional presionará por mayor capacidad en el sistema de salud, ¿verdad? Ya representa un problema extremadamente complejo que no ha sido y no es atendido como se debe. Salud preventiva. Yo después de trabajar con cáncer de mama, yo apuesto a la prevención, ¿verdad? No debe haber desarrollo de cáncer de mama, lo hablamos ahora, ¿verdad? O sea, tenemos una serie de herramientas que si las tomamos en cuenta, ¿verdad? Se toman medidas preventivas, diagnóstico temprano, ¿verdad? Y disminuimos el riesgo del desarrollo de la enfermedad. Eso se traduce en una salud preventiva, ¿verdad? Pero yo creo que no será suficiente. Hogares con personas mayores solas o con sus parejas y sin hijos, eso lo vamos a tener con muchísima frecuencia. Y como decíamos, pensión escasa o sin ella, ¿verdad? No hay pensión del todo, como decíamos para el caso de las mujeres, que representan muy pobres posibilidades para un apoyo económico adicional, ¿verdad? Restringida integración y participación en actividades educacionales. Aquí le puse espirituales porque a mí me parece que es importante esta parte espiritual para las personas adultas mayores y lúdicas, ¿verdad? A mí me parece que, y ahorita voy a retomarlo, el PIAM cumple una función fundamental en este sentido. La semana pasada estuvimos presentes los vicerrectores, vicerrectoras, nosotros, en una actividad, una feria de los Zoom, y había un señor de 90 años, recién operado del corazón, hace 3 meses fue operado del corazón, bailando bailes folclóricos, con un entusiasmo contagiador que ustedes no se pueden imaginar. Eso es el PIAM, ¿verdad? Entonces, yo creo que esta parte es sumamente importante, ¿verdad? El 92% se autofinancia el curso o el pasatiempo, pero estamos hablando que está asociado a la pobreza. Entonces hay un porcentaje enorme, ¿verdad?, que no puede pagar por esta integración o este acceso a estas importantes actividades en este ciclo de vida, ¿verdad?, que ayuda a combatir de una u otra forma la salud mental. Y todo lo que representa, que ustedes lo aportaron, ¿verdad?, lo que representó la pandemia, y que, como lo dije, hay gente que no quiere salir de la pandemia, ¿verdad?, para dejar a los viejos ahí en esas condiciones, ¿verdad? Interesante este dato, las principales usuarias de estos servicios o actividades son mujeres. Y también encontramos que de estas mujeres hay cierto nivel educativo. No necesariamente universitario, pero para universitario, digamos, algunas personas con algunos títulos profesionales, ¿verdad? Es sustancial la diferencia. Mujeres, hombres, ¿verdad? En otras palabras, el hombre está participando muchísimo menos de todo ese tipo de actividades que le ofrece la comunidad, el vecindario, iba a decir el país, pero en forma muy reducida el Estado como tal, ¿verdad? Ese es otro tema importantísimo. Las ciudades del futuro deben adaptarse a las necesidades de las personas mayores. Y aquí nos metemos en un tema que es interesantísimo también y muy poco desarrollado en nuestro país. De tal forma que los planes reguladores de cada uno de los cantones deben mejorar las condiciones urbanísticas pensando en esta población. Y para muestra un botón, no tenemos que ir muy lejos
Y yo les invito a que ustedes caminen de las piscinas de la U a la iglesia Sabanilla para que se den cuenta el estado de aceras que tenemos nosotros en Montes de Oca. Aquí nomás, aquí cerquita. Vayan a Guadalupe, vayan a Moravia, es realmente impresionante. Incluso para los atletas, porque por ahí corre mucha gente, es un riesgo permanente en que en cualquier momento caen no solo un hueco, sino se les dobla un tobillo por las irregularidades que tenemos en las aceras. Cuando hay aceras, en Sabanilla hay trayectos enormes que no tienen aceras. Y hablo de Sabanilla porque soy vecino de este distrito, ¿verdad? Y aquí tenemos que se tiene que dar un alineamiento, ¿verdad?, de los objetivos del desarrollo sostenible con una nueva agenda urbana, ¿verdad?, e integrar conceptos de ciudad verde y soluciones basadas en la naturaleza a favor de este grupo etario. Pero estamos muy lejos de que eso sea una realidad en nuestro país. Muy lejos, ¿verdad? Atraso en la atención oportuna de la caja obliga a pagar por esos servicios privados y nuevamente vean el círculo en que caemos porque no tenemos los medios para hacerlo. Entonces, casos conocidos, me comentan estas personas, no es que me dieron la cita para dentro de 4, 5, 6 meses si les fue muy bien, ¿verdad? Y no tienen absolutamente ningún. Entonces tenemos que hacer, como digo yo, hacer juntas en el barrio para apoyar a estas personas para que vayan a un servicio privado. Y estas personas son afortunadas que en el barrio reaccionamos positivamente. En la gran mayoría de las comunidades pasan desapercibidas y no reciben la atención médica que requieren hoy. No es que puedan esperar los 4 meses, que no hay ninguna emergencia, no, la requieren hoy. ¿Verdad? Opción, como digo aquí, solo para personas con recursos económicos. Aquí le llamo a estos aspectos de salud imprescindibles, salud preventiva nuevamente. Y perdonen que insista en esto, pero yo soy un convencido, me gustaría el criterio de los médicos que nos acompañan. Pero tenemos que apostar a la prevención de la enfermedad, que no haya desarrollo de la enfermedad. Desde todo punto de vista, el que no haya desarrollo de la enfermedad es positivo. Económico, psicológico, y ustedes pueden nombrar muchísimas otras cosas, ¿verdad? Entonces, esto es una estrategia importantísima para una vejez sana, ¿verdad? El sistema de salud y las prácticas de pacientes disminuyeron la letalidad con enfermedades crónicas. Entonces, un dato que quiero compartirles. Mujeres viven 71 años con salud, promedio en Costa Rica, 71 años con salud, y en los siguientes 10 años van a estar asociadas a algo relacionado con morbilidad. En los hombres es 68 años y 9 años más con enfermedad. Vea que esa diferencia ya se hizo más estrecha, antes era muy grande, ¿verdad? Usted me recordará 62 años en hombres y 70 y pico mujeres, ¿verdad? Más o menos por ahí, ¿verdad? Entonces esto nos está diciendo muchísimas cosas, ¿verdad? El fenómeno del envejecimiento está ocurriendo rápidamente, nos lo dice el OCDE, ¿verdad? Para Costa Rica, con 2 consecuencias: edades avanzadas, al menos 2 enfermedades crónicas, ¿verdad? Y aún más presión para los servicios de salud. Y del informe de OCDE ya se detecta que esto es un problema inminente en nuestro país. El otro importantísimo, la salud mental, la mencioné brevemente, ¿verdad? Este es otro gran reto que nosotros tenemos que atender, ¿verdad? Necesidades insatisfechas, principalmente en zonas rurales. Mucho lo he escrito, hasta el momento ocurre en la GAM, comunidades de cantones de la GAM. Imagínense ustedes lo que hemos hablado nosotros en zona rural. O sea, aún más serio, aún más grave los números que nosotros podríamos compartir, ¿verdad? El mito de población pasiva y dependiente, ¿verdad?, que nos lleva a una deshumanización, ¿verdad?, y despersonalización de la situación, un enfoque desde la ética, la corresponsabilidad y no desde el individualismo, y fomentar los andamios colectivos. O sea, la importancia que nosotros comencemos, ¿verdad? Por eso el reto a la cátedra, don Fernando, a desarrollar, digamos, esas conexiones, esas uniones, el trabajo de redes, para favorecer a este grupo etario.
Y no menos importante, el síndrome del maltrato, que yo creo que ustedes le llaman así, ¿verdad, don Fernando? ¿Verdad? El maltrato, violencia física, la sexual, la psicológica, el abandono, que ya lo mencionamos rápidamente, negligencia hacia las personas mayores, ¿verdad? Entonces, síntomas complejos empiezan antes de los 65 años. Es decir, ya cuando entran a los 65, ya están normalizados, si me permiten ustedes, ¿verdad? Esos gérmenes de violencia aparecen en cualquier momento, hay que erradicar estos síntomas inmediatamente, ¿verdad? Pero nuevamente, vean, entrando en ese círculo vicioso que estamos llamando la atención, ¿verdad? La identificación nos limita muchísimo, poder intervenir a tiempo. Y no solo intervenir, sino darle la solución que requiere esta persona adulta mayor. Desafíos, claro que hay muchos desafíos. Faltan datos con respecto al maltrato. No sabemos absolutamente nada. No sabemos absolutamente nada con respecto al maltrato. No hay registro estadístico, diferentes estadísticas en diferentes organizaciones, es decir, datos, ¿verdad?, totalmente dispersos, diría yo. No hay un tratamiento de toda esta información. No hay números y no se puede trabajar en la parte de la planificación del maltrato que están sufriendo las personas adultas mayores, ¿verdad? Muy bien, el papel del Estado para atenuar, mitigar parcialmente el impacto del aumento poblacional en nuestro país. Entonces, aquí le pongo el Estado frente al desafío del aumento poblacional de las personas mayores de 65 años. El modelo actual, la atención de personas con escasos recursos económicos, recae en el Estado, ¿verdad? Con las limitaciones que hemos enfatizado a lo largo de esta breve presentación. Aumento y mejora en políticas de salud preventiva, reducción de personas en hogares de larga estancia, lo que usted nos comentaba, ¿verdad? Reforzar proyectos recaudadores de fondos, recursos de la Junta de Protección Social no crecen al mismo ritmo de lo que lo hace la población adulta mayor, ¿verdad? Entonces, ahí hay que diseñar, intervenir, ¿verdad?, mediante el conocimiento que ustedes tienen, don Fernando, ¿verdad?, y hacer una propuesta al Estado, a la Junta, a las diferentes instancias, ONGs incluso, que de una u otra forma tienen que ver con esto. Se requieren más fuentes de recursos para atender esta coyuntura. No es suficiente CONAPAN, no es suficiente la Junta, no hay otra instancia gubernamental que aporte fuertemente en esto. Esto lo puse a propósito de la venta del BCR, ¿verdad? El gobierno nos está diciendo que hay que vender el BCR, ¿verdad? Pero la amenaza de la desaparición de cargas parafiscales, que son aquellas cargas que pagan los bancos al Ministerio de Hacienda, que se pueden destinar con estos propósitos. Entonces vean que las implicaciones de esas, iba a decir burradas, pero ocurrencias del gobierno tienen implicaciones también para esta población, ¿verdad? Vean ustedes qué cosa más impresionante, ¿verdad? Y por supuesto que eso nos conduce a que hay que cerrar y reducir muchos o algunos de los pocos programas que tenemos nosotros para la atención de esta importante población. Entonces, definitivamente hay que reorientar recursos para CONAPAN y mejorar la atención de las personas que están en esta situación precaria. Colaboración desde la empresa privada, aquí me meto a nivel privado, y yo creo que esto es importante considerarlo, ¿verdad? Voluntaria y diversa. La empresa privada tiene que hacer una importante contribución, pero no hay una política estatal, ¿verdad?, que le podamos nosotros llegar a la empresa privada para que se involucren en estos temas, ¿verdad? La vamos a ver nosotros del Estado, no sé, pero podría ser que surja desde la Universidad de Costa Rica, don Fernando. Coordinación con diferentes organizaciones públicas y privadas, me parece que esto es fundamental, ¿verdad? Y todo este contexto muy limitado, muy desordenado, muy desperdigado, no hay absolutamente ninguna coordinación, ¿verdad?, para tener un apoyo decidido para este importante sector, ¿verdad? Por ahí está la red de cuidado de personas adultas mayores, que nace en el 2011,
que da soporte supuestamente a las redes comunitarias. Hay 55 redes que ayudan a 14.000 personas. El CONAPAN aporta fondos, pero esta red y la interacción entre instituciones integrantes está regulada por ley, pero obviamente con alcances muy limitados. No es suficiente. Entonces hay una política nacional de cuidados 2131 que atiende situaciones de dependencia, trata el tema de la remuneración de personas cuidadoras, ¿verdad? Que está aún en revisión. Hay estudios socioeconómicos que nos hablan de los insumos logísticos y la capacidad de las personas cuidadoras para definir el posible subsidio, ¿verdad? Y bueno, evitar el desarraigo y afectar menos a la persona dependiente, pero todo eso en el papel, ¿verdad? Todo eso está en el papel, algunas bien construidas, otras menos, pero no es exactamente lo que se requiere con urgencia y en la práctica en nuestro país, ¿verdad? El bono demográfico ha evitado que efectos del envejecimiento se perciban con mayor fuerza. Se requiere más dinamismo a la economía, impuestos y cotizaciones a la caja y el posicionamiento del país como un destino para cuidadores y personas extranjeras pensionadas. Eso me ocurrió a mí anoche, preparando esta charleta y le dije a Mauricio, ¿qué te parece esta idea? Perfectamente, si nosotros retomamos los planes reguladores de los cantones y cuando tengamos aceras perfectas y cuando tengamos nosotros las calles perfectas, no como las de Cerrillo hoy en día o las de Cambronero, ¿verdad? Nosotros podemos promover a Costa Rica como un destino turístico para la persona adulta mayor y eso nos va a generar a nosotros fondos para cuidar a nuestros viejitos y nuestras viejitas. Ok, ¿qué proponemos para la UCR aparte de lo que hemos aportado por acá, ¿verdad? Algunas posibles soluciones al tema de empleo. La legislación vigente regula su empleo si ya están pensionadas o continuar con su trabajo si aún no hay pensión de por medio. Yo creo que podríamos trabajar un poquito en esa parte. Establecer una bolsa de empleo, establecer una bolsa de empleo fijada por la ley integral para la persona adulta mayor, fondos que se puedan tomar, digamos, para de una u otra forma inyectarle a los hogares, ¿verdad? O a los hogares institucionalizados, pongámoslo, o hogares en las diferentes casas. Y promover acciones para opciones laborales adaptadas a su edad con el conocimiento técnico-científico que esto requiere. Se puede hacer una propuesta perfectamente válida para cada uno de los grupos etarios. Acceder a cursos de habilidades y a fuentes de financiamiento para diferentes emprendimientos. Hay un potencial extraordinario, ¿verdad? Extraordinario. Casualmente lo estábamos viendo con los médicos ya citados en esta charla, que decíamos que cómo es posible que la Universidad de Costa Rica no pueda continuar con los servicios profesionales de un médico retirado de la caja, ¿verdad? Imagínense el poder, el conocimiento que tienen estos profesionales. ¿Quiénes se benefician? Nuestras y nuestros estudiantes, ¿verdad? Y es algo que nos comprometimos a revisar, ¿verdad? Porque a mí me parece que, don Fernando, eso está mal. Se pensionan de la caja, pero pueden continuar perfectamente como docentes nuestros. Bueno, el caso suyo. El caso suyo, porque digamos, usted está en un puesto administrativo. Estoy hablando de que esas personas puedan seguir ligados un cuarto de tiempo a la docencia. En el campo de la oncología, en el campo de la gerontología, en cualquier especialidad médica que se requiera y en cualquier otro campo. Estoy hablando de medicina, pero puede ser en cualquier otro campo profesional, ¿verdad? ¿Qué está pendiente? Bueno, motivar a las empresas para que contraten a personas mayores. Pero eso no va a venir de las empresas privadas. Tiene que venir una política bien definida del Estado, generada a partir de la Universidad de Costa Rica, a partir de la Cátedra de Envejecimiento y Sociedad. Soluciones para el síndrome del maltrato, crear una estructura de manejo estadístico. Recuerden que habíamos hablado que los números están totalmente perdidos, ¿verdad? Dispersos. No hay un buen dato, digamos, que nos diga, mire, este porcentaje de personas adultas mayores recibe maltrato.
una mejor contabilización y control de las denuncias y el tratamiento inmediato que debe recibirse a la hora de recibir una llamada al 911, que no le quieren quitar la regla fiscal, dicho sea de paso, y no sé qué va a pasar con el futuro del 911, ¿verdad? La planificación de estrategias para mejorar tratos en familias con elementos como comunidad, educación, generación de fuentes de empleo y defensa de derechos. No todo es el Estado, pero pueden existir ciertas iniciativas comunales que perfectamente promuevan, ¿verdad?, este tipo de actividades. Eventuales soluciones en esas ciudades del futuro que planteamos anteriormente. El tema de accesibilidad, ¿verdad?, los diferentes servicios, comercio, vivienda, áreas verdes, recreativas, calidad ambiental, equipamientos, servicios públicos, todo esto hay que diseñarse, digamos, una propuesta, digamos, como para que llegue a ser tomada en cuenta en los diferentes cantones, al menos uno por cantón, diría yo. Existen 84 en Costa Rica, imagínense todo lo que avanzaríamos nosotros en ese sentido. Yo insisto en que la integración, el reconocimiento y la visibilización es sumamente importante para estas personas en este grupo etario. Y también, insisto, y perdóname que sea redundante, las actividades recreativas, artísticas y culturales deben ser una prioridad, ¿verdad? Y aquí hablamos de lo que tenemos en la UCR. Vean ustedes, 28 proyectos de educación continua junto al PIAM UCR, ¿verdad?, debidamente inscritos en la base. Aquí tenemos la señora vicerrectora, ¿verdad?, programas que uno se quita el sombrero y son muy desconocidos. Son muy desconocidos algunos de estos programas, ¿verdad? Cursos como TICS, idiomas, artesanías, manualidades, movimiento humano, estilos de vida saludable, arte, cultura, grupos culturales, conocimientos generales, todo eso lo tenemos nosotros relacionados con el programa integral del adulto y el adulto mayor, ¿verdad? Tenemos 9 TCUs en diferentes zonas rurales específicamente relacionados con este grupo etario. 9, eso es un buen número, ¿verdad? Y aportes de la academia, tenemos la maestría de gerontología, la especialidad médica de geriatría y hoy, a partir del día de hoy, la cátedra de envejecimiento y sociedad. Y aquí voy a repasar rápidamente los objetivos de la cátedra. Vean ustedes, fomentar el desarrollo de iniciativas docentes, acción social e investigación en torno al envejecimiento. Lo que hemos hablado en este ratito, ¿verdad? Ya casi llego a la hora. Impulsar actividades académicas desde sensibilidad intergeneracional, deberes y derechos, ¿verdad? Generación de iniciativas para un envejecimiento saludable, visibilizar el desarrollo equitativo a partir de un trabajo colaborativo con instancias nacionales e internacionales. Y aquí llamo la atención la parte internacional. Perfectamente nosotros podemos acudir a varias instancias internacionales que nos brinden apoyo, pero primero hay que organizar la casa. O sea, no podemos pedir apoyo internacional con este desastre de datos que tenemos, esta ausencia de estadísticas, este desconocimiento, ¿verdad?, al tema de maltrato y el tratamiento que debemos de seguir. Ya para ir terminando, decirles que desde la ODI se está, ahora en octubre, se está trabajando en un especial periodístico, como lo dice acá, para el envejecimiento poblacional y los retos que enfrenta el país para atender a la población mayor. O sea, vamos a darle duro a este tema, muy a propósito del inicio, ¿verdad?, de la apertura de la cátedra, pero que demuestra la sensibilidad que tenemos como Universidad de Costa Rica ante esta compleja problemática en nuestro país. Aquí comparto con ustedes algunas de las fuentes que consultamos para esta presentación. Destaco algunas de la Universidad de Costa Rica, como la BAS, ¿verdad?, la Escuela de Psicología, y algunos más específicos, ¿verdad?, que generan datos dispersos, ¿verdad?, como lo decíamos anteriormente, no están congregados, no están analizados, no están interpretados
y desconocemos a partir de esta dispersión cuál es la realidad que tienen muchas de estas personas en nuestro país. Hora en punto. Muchas gracias. Si don Fernando me lo permite, podemos abrir un espacio para preguntas, comentarios que ustedes tengan a bien. Tenemos aquí a doña María Eugenia y luego pasamos a… Muchas gracias. En primera Jaime. instancia, agradecerle y felicitarle por su disertación. Y en segunda instancia, quería comentar algo relacionado con la integración de organizaciones. Existe la Red Costarricense de Actividad Física y Salud. Es algo increíble en el papel, lindísimo. Ministerio de Salud es el ente rector, el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación tiene la secretaría, la Universidad de Costa Rica tiene una persona representante en esta organización, todas las universidades, todos los comités cantonales de deporte y recreación del país, todas las municipalidades, y velan por la salud de las personas costarricenses y tienen una gran área para las personas adultas mayores. Entonces, una sugerencia sería retomar eso y que deje de estar solo en el papel. Pero es una maravilla y es un decreto por ley, ¿verdad? Perfecto. Uno. Y dos, creo que sería conveniente utilizar un programa que ha sido desarrollado en la Facultad de Educación, en la Escuela de Educación Física también, que se llama EduSotil, que es la educación en el uso del tiempo libre. No solamente el Estado o los entes que organizan deben ofrecer programas, sino que las personas deben estar educadas para saber qué necesitan y a dónde llegar, y que no solo para tener una mejor calidad de vida tienen que hacer ejercicios, sino tienen que educarse, tienen que participar en cultura, hacer turismo, hacer pasatiempos, educarse espiritualmente también, física y motormente. Y existe ese programa que se llama EduSotil. ¿Y está activo? Bueno, aquí tenemos a la señora decana, nos puede comentarle al respecto. Yo no lo conocía, sinceramente yo no lo conocía. Este está, vamos a ver, el programa EduSotil es una metodología que se utiliza en la maestría en recreación. ¿En la maestría de? En recreación. De recreación. Sí. Ajá. Y es un programa lindísimo en el papel y tenemos que ponerlo en práctica. Excelente. Y la RECAFIS también, es excelente. Le agradezco esos grandes aportes. Tengo a Jaime y luego nos vamos por allá. Muy buenas tardes y bueno, me voy a quedar sentado para no darle la espalda a muchas personas cuando me coloque de pie. Muy buenas tardes a todas las personas que se encuentran en el auditorio. Inicio felicitando a don Fernando Morales en nombre de todas las personas directoras de las escuelas que forman parte de la Facultad de Medicina por este logro que hoy se concretiza. Han sido bastantes meses de trabajo arduo que se han llevado a cabo desde el seno de la facultad con cada una de las escuelas miembro, que han también liderado esfuerzos en materia de reconceptualizar la salud y a través de ello entenderla como ese punto de convergencia multidimensional que convoca también la participación de otras áreas propiamente ajenas a la facultad y ajenas al área propiamente de salud, en donde también han participado personas miembros de escuelas que forman parte del área de ciencias sociales, de artes y letras y de educación, entre instancias que han venido a sumar esfuerzos. Como bien apuntaba don Gustavo, estamos de frente a una situación compleja, a una situación apremiante que también nos invita a todos y a todas a unir esfuerzos para buscar soluciones que vendrán desde las tres áreas sustantivas y desde las tres áreas sustantivas sumando esfuerzos a partir de la toma de decisiones que
en las diferentes instancias podamos realizar. Desde el Consejo Universitario me voy a tomar la atribución de mencionar y de reafirmar el apoyo para lo que ustedes consideren pertinente. En materia de investigación, acaba de finalizar un proyecto específico que había sido inscrito en el CICES, en donde desde la perspectiva de apoyo y cuidado integral a las personas en situación de calle, se identificó precisamente que uno de los factores relacionados al problema del sinhogarismo se vinculaba con precisamente el mediador social de diferencia, que es la vejez, ¿verdad?, propiamente, y cómo este incide precisamente en los altos índices que tenemos en este momento en Costa Rica y en la región de personas sin hogar, y cada vez vemos inclusive incrementándose esta situación. Sé que desde la Vicerrectoría de Acción Social, en colaboración con otras escuelas y facultades, ya se han venido atendiendo estas situaciones. Además de esto, sí quisiera hacer hincapié en lo que bien mencionaba don Gustavo. Si bien es cierto, la atención prioritaria se tiene que dar desde diferentes enfoques y la prevención, también no podemos olvidar que tenemos que incidir fuertemente en aspectos vinculados a la promoción de la salud, es decir, la identificación específica de factores protectores y cómo potencializar estos factores protectores se torna fundamental. Y sé que desde la cátedra y desde las diferentes escuelas y facultades podemos realizar esfuerzos de atención en esta medida y también en el fortalecimiento de acciones propiamente que den respuesta a las metas e indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible, más allá del objetivo de desarrollo sostenible número 3, que tiene que ver con salud y bienestar, sino también cómo inclusive el objetivo de desarrollo sostenible número 5, que tiene que ver con equidad de género, también lo vamos trabajando, educación, ciudades sustentables, todo está concatenado, y creo que desde la cátedra podríamos buscar soluciones en esta medida. Cierro mi intervención reiterando el apoyo por parte del Consejo Universitario y asimismo en festejar este momento que sé que tendrá frutos a muy corto plazo que van a beneficiar a la población costarricense y por supuesto universitaria. Gracias. Muchas gracias, Jaime, por su pertinente comentario. Sí, la doctora, por favor. ¿Quién más? Claudia. Muy buenas tardes, de verdad me uno a esta, me emociona la celebración de la apertura de esta cátedra. Definitivamente desde la Escuela de Nutrición somos los más identificados con el tema, porque encontramos día a día adultos mayores que no tienen ni qué comer, ¿verdad? Adultos mayores que los que se alimentan es con un caldo, una sopa, que sabemos que la sopa o el caldito no tienen nutrientes, ¿verdad? Esos adultos mayores que no saben cocinarse porque enviudaron, quedaron en casa solitos, o que por depresión o tristeza no quieren cocinarse. Ajá. Entonces vemos programas a nivel nacional que se da leche en polvo a los pequeños, las escuelas reciben a los escolares para alimentación, pero ¿quién me está alimentando a los viejitos? Digo yo, a los viejitos de nuestro país. Entonces definitivamente tenemos que buscar soluciones conjuntas, políticas a nivel de prevención, como mencionábamos y demás. La mayoría están enfermos, ¿quién los aborda? ¿Quién cuida que se tomen sus medicamentos? Que no haya esa combinación medicamentos-fármacos, ¿verdad? Que a veces alimentación y combinan, y anécdotas les puedo contar toda la tarde de que han atendido adultos mayores en mi consulta, que definitivamente nos hace pensar. En estos últimos meses, voy a hablar de meses, cuando nos dejaron salir post pandemia, a mí me ha llamado poderosamente la atención andar en las calles y ver mendigando a muchos adultos mayores, ancianas y ancianos pidiendo limosna en las calles, que es que para mí es inaudito en cualquier edad, pero a mí me parte el alma personalmente. Aquí en San Pedro, en Curriabat, en Guadalupe, que es también por donde yo me muevo, definitivamente, ¿qué estamos haciendo? Entonces, a veces hablamos de prevención y de todo eso y a mí se me viene, ¿y quién pone la comida en su mesa? Muchos no pueden tragar, hay que hacer adecuaciones en cuanto a deglución, no tienen prótesis. Entonces ve que es un tema inmenso que tiene que ver con qué les estamos preparando, qué están aptos para comer o qué les gusta comer, porque a los adultos mayores probablemente no les va a gustar las comidas rápidas actuales, digo yo, ¿verdad? En su mayoría, de lo que he visto en la consulta.
Entonces, definitivamente es un tema grandísimo, porque definitivamente en la mesa de estos adultos mayores no hay arroz y frijoles siquiera, en muchos de esos casos. Entonces, yo sí creo fundamental y me uno de forma muy emotiva a esta cátedra, porque definitivamente para la Escuela de Nutrición es fundamental el abordar el hambre en la persona adulta mayor. Entonces, definitivamente tenemos que, conjuntamente con las demás escuelas de la facultad y como universidad, dar respuesta a esos adultos mayores que no tienen pensiones, que no tienen que comer tampoco. Es una secuela. Y eso tiene una trascendencia inmensa sobre la salud y demás. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, doctora. Tengo a Claudia, luego Noé y luego, disculpe, no tengo tu nombre, y luego la señora. Claudia, adelante. Muchas gracias, buenas tardes, muchas gracias, señor rector, y a la Facultad de Medicina por organizar esta actividad, me parece vital. A propósito del tema de los datos, estaba pensando que al final mostraste algo del estado de la nación, del segundo estado de la vejez, no sé de qué año es, yo traté de ver de qué año era, pero acá no tengo señal. Yo pienso que en tanto… 18, del 18, sí. En tanto el programa de Estado de la Nación es parte de CONARE, creo que hay algo que se puede hacer ahí con respecto a la actualización de los datos y a la condensación. También pensando en este último censo que se realizó, que a mi parecer creo que fue un poco desastroso, solamente es una percepción muy vaga, vamos a ver cuáles datos nos dan, pero yo pienso que a partir de la concentración de esos datos y teniéndolo por cantones es muy probable que se pueda como actualizar toda esa otra información que no tenemos de las personas adultas mayores, entonces tal vez ahí se le pueda tocar el pie al programa Estado de la Nación desde la Rectoría. Y lo otro que estaba pensando es esta política interna con respecto a la ocupación de las personas, principalmente de la universidad, que se pensionan. Yo me he enfrentado, yo no sé cuál es la experiencia de las otras escuelas o facultades, pero de lo que yo conozco de primera mano hay un gran desestímulo para que las personas que se pensionan sigan en proyectos ad honorem, lo cual es una gran ironía y por supuesto que también lo considero un gran desperdicio de conocimiento, ¿verdad? Y yo lo calificaría, porque así lo viví, de una violencia sistemática donde algunas personas están a punto de pensionarse y hay otras donde les dicen, bueno, chao, ¿verdad? Aquí ni te acerques y demás. Eso yo lo he vivido en mi propia escuela y ahora estando en la dirección, lo he visto y he discutido fuertemente con respecto al tema, porque a mí me parece una situación inaudita. Y a veces cuando se hacen solicitudes ad honorem, ya sea para clases o para proyectos, queda mucha disposición de la discusión interna de esos espacios, ¿verdad? Y eso puede ser un problema, porque el criterio de estas personas o incluso de las propias direcciones no necesariamente representa el criterio de la mayoría. Y yo creo que ahí sí tendría que existir, como a pesar de que nosotros lo tenemos en las políticas, como un llamado interno a esa sensibilización, porque yo sí creo que hay recursos que se desperdician y yo tengo personas, bueno, no son mías, ¿verdad? La Escuela de Antropología tiene personas pensionadas que a mí me han dicho, nosotras no regresamos acá porque nos dijeron que no nos querían. Y para mí es una cosa terrible, terrible. E incluso he discutido los criterios de otras personas con respecto a este tema y yo les he dicho, ese es tu criterio, pero no es la política de la universidad, ¿verdad? Entonces hay algo que internamente podría estar pasando que no nos damos cuenta. Y que hay recursos, si una persona se quiere pensionar y no quiere estar, es una decisión propia, ¿verdad? O sea, hay gente que dice, ya, yo jugué, hice lo que tenía que hacer y demás, pero hay otras que son valiosísimas, que pueden seguir colaborando, y yo principalmente creo, por ejemplo, en todas las áreas, no solamente en las ciencias sociales, que el conocimiento de estas personas madura con el tiempo, y entre más saben, muchísimo más tienen que aportar. Yo le decía a alguien, le digo, yo no,
Yo digo, yo no puedo pensar que a Levi Strauss le hayan dicho en algún momento del laboratorio de etnología, ay, váyase, ¿verdad? O sea, porque él se murió ahí. Y eso yo creo que es muy importante y necesitamos revalorizarlo. Y creo que además eso va como a fomentar esta imagen que hacia afuera podemos dar para que también la sociedad comprenda de forma diferente a las personas adultas mayores. No, nada más. Muchísimas gracias, Claudia. Dos comentarios muy rápidos. La administración se propuso desde el inicio de nuestra gestión, enero del año pasado, crear dos diferentes asociaciones, una de exalumnos y una de personas jubiladas. Estábamos un poquito atrasados, la ODI ya me dijo que la de exalumnos ya va encaminada, pero el extraordinario aporte que pueden hacer estos dos grupos es invaluable. Y estamos seguros que no solo con la Universidad de Costa Rica, sino al país. El asunto es organizar el conocimiento, digamos, para que se pueda hacer desde la universidad ese aporte al país. Yo espero que nos alcancen los 2 años que nos queda para poder consolidar esta asociación de personas jubiladas de la Universidad de Costa Rica y, digamos, empatar muchas de las ideas que has presentado, con las cuales yo coincido totalmente. Noé, luego vos y luego la señora por acá. Ahí perdí el orden, ahí. Muy bien. Bueno, buenas tardes, de verdad. Me uno al agradecimiento y a las felicitaciones justamente por el desarrollo de esta cátedra, igual a don Gustavo por haber tocado algunos temas que sin duda están en mesa de discusión y que con lo rápido que pasa el tiempo, tal y como usted demuestra, la estadística y el comportamiento poblacional, muy pronto vamos a tener, ¿verdad?, un duplicado de estas cifras. Sin duda alguna hay un tema que nos convoca muchísimo. Yo soy el director de la Escuela de Enfermería y uno de los temas que nosotros continuamos desarrollando, investigando e intentando abordar en las diversas poblaciones tienen que ver con el cuidado. Y don Gustavo estaba mencionando ahora justo la visión de cuidado. Lo que pasa es que también tenemos que identificar cuál es la visión de la sociedad de cuidar y por qué el cuidado no tiene un verdadero valor. Y cómo desde una visión patriarcal el cuidado ha sido asignado tradicionalmente a las mujeres y por ende carece incluso de una remuneración económica, siendo una función continua de 24 horas todos los días durante todos los años. Por esa razón carece de prestigio y por esa razón también no solo una condición como ser mujer adulta mayor, que ya per se socialmente tiene condiciones, ¿verdad?, de vulnerabilidad por el tipo de sociedad que tenemos, también se les asigna y se les responsabiliza el cuidado de personas enfermas. Entonces, tenemos que trabajar también en una cultura de lo que implica cuidar. Y si cuidar es una responsabilidad mía, para mi persona y con los demás, y que no tiene una condición de género, es una responsabilidad de un colectivo porque cada acción individual tiene una repercusión colectiva. Pero también hay un tema que nosotros hemos estado abordando y es ¿qué pasa con el cuidado de los cuidadores? Porque los cuidadores tienen serias secuelas, desarrollan síndrome de cuidador. Personas que se sienten recluidas, que perdieron su vida, su dinámica social, su capacidad de interacción. Y muchas veces nos focalizamos en quien hay que cuidar, pero nos olvidamos de quien está cuidando, tanto a nivel formal como informal. Y esto implica que tenemos que desarrollar estrategias hacia las personas cuidadoras desde un modelo de salud que, si bien es cierto, producto de evolución biológica, vamos teniendo algunas carencias físicas y detrimento de nuestros órganos, pero también el modelo de cuidado tiene que avanzar desde la enfermedad. Y ahí tenemos un gran reto, en 2 vías. Nosotros, universidad como formación, ¿qué estamos formando desde el área de salud y también desde todas las áreas? Y 2,
¿Cuál es el modelo que queremos nosotros asistencial para las personas adultas mayores? Porque la mayoría de modelos incluso implica un reclutamiento de las personas como un fin de la existencia humana. O sea, llego, me internan y ahí me quedo un espacio literalmente esperando mi fin. Y escuchamos estos discursos de las personas adultas mayores, ¿verdad? Yo espero la muerte. Y algunos dicen, lo único que yo espero acá es la muerte, sentados en un sillón viendo las noticias. ¿Cuál es el modelo que queremos formar? Porque incluso estos centros de larga instancia, aunque sean costosísimos, es muy interesante. Sucedió que una colega, una enfermera, tenía que llevar a un adulto mayor que estaba cuidando a un centro hospitalario, se fue la luz y la planta no servía y estaba en el piso 3, no tenían cómo bajarlo porque el ascensor no servía. Entonces, no sé si estamos contribuyendo a generar modelos también de cuidado tipo carcelario, donde más bien el modelo tiene que ser el desarrollo de potencialidades y habilidades multidimensionales e integrales para las personas, donde lo ideal es que tengamos un modelo en el cual esas personas sigan desarrollando potencialidades cognitivas, físicas, pero también sobre todo de índole emocional. Y también cuando hablamos de la preparación, ¿verdad?, para la vejez, es que la preparación para la vejez literalmente es desde que nacemos. Y nosotros entonces tenemos que empezar a abordar estas temáticas no cuando ya estamos pensando en pensionarnos, sino incluso nosotros, universidad, desde que nuestros estudiantes ingresan a nuestras aulas, tener una conciencia de una preparación para una etapa de vida que todos y todas vamos a vivir. Y por último, yo creo que esto lo único que refleja es el modelo de inequidad, y me preocupa que desde un modelo de salud tengamos estas inequidades, porque justamente con este abandono que hay, tenemos no solamente poblaciones vulnerables, sino que son poblaciones vulnerables que tienden a estar en estado de calle e incluso algunas en consumo de sustancias psicoactivas. Y son doblemente vulnerables, porque no solo son personas adultas mayores, sino que también están en calle y consumen sustancias psicoactivas y algunas están incluso en estado de privación de libertad o en las cárceles. Entonces creo que es más complejo el panorama de lo que tenemos. Con lo que pasa el tiempo, rápidamente creo que la cátedra en el desarrollo de estrategias podemos ir siendo una instancia como lo ha sido la Universidad de Punta y que dé un ejemplo, pero sí creo que el modelo tenemos que ponerle muchísimo ojo, porque a veces incluso cuando los adultos mayores llegan a los EBAI dicen, es que ese paciente es policonsultante. Y yo siempre les pregunto, ¿qué será lo que realmente necesita que no le estamos dando? No necesariamente son los fármacos, porque en la casa tiene una guaca de medicamentos. Atención. Necesita algo que nosotros como sistema no le estamos dando, y ahí estamos fallando. Entonces hay que ponerle ojo al modelo, y debe ser un modelo integrador de salud y multidimensional. Muchísimas gracias, Noé. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias, señor rector, por su disertación y una felicitación también al promotor de esta cátedra, que yo creo que no le va a alcanzar todos los temas para el ancho de banda de la cátedra, ¿verdad? Es mucho a lo que nos mueve este tema, ¿verdad? Porque los comentarios que me han precedido y las personas que han hablado han puesto sobre la mesa distintas temáticas que, como decía el compañero Noé, requieren abordajes intersectoriales inclusive, ¿verdad? No solamente desde el punto de vista académico, por supuesto. Quiero secundar algunas de las palabras de Jaime, del doctor Caravaca, en cuanto a que esto excede el aspecto asistencialista. Esto es un problema de salud pública, esto no es solamente un asunto meramente, también como lo decía el doctor Noé, asistencial, ¿verdad? Ni solamente de enfermedades, ni mucho menos. El nombre de la cátedra incluye a los más jovencitos que están aquí presentes, ¿verdad? Porque estamos hablando de envejecimiento, no de persona adulta mayor exclusivamente,
aunque está enfocada en ese sector de la población, pero estamos hablando del ciclo de la vida. Ese es un abordaje de salud pública donde se consideran las distintas etapas y que por ende, como decía el doctor Noé, desde que nacemos deberíamos estar en eso. Solamente que estamos en un país donde se privilegia el asistencialismo y el pobrecitismo en cualquiera de las etapas, porque creo que el maltrato no es solamente exclusivo de la persona adulta mayor, ni mucho menos. Sin embargo, hay etapas de la vida donde se da de manera más marcada. Quiero recalcar entre el tema que mencionaba el doctor Noé también, que era lo que pensaba profundizar, pero se me adelantó. Me parece que entre los retos y desafíos que también mencionaste, el hecho de prepararnos para la vejez es casi desconocido en este país. O sea, es cómo nos ayudan, quién nos atiende, y por eso las personas cuidadoras están como están también, ¿verdad? Y por eso esperamos que sean las organizaciones u otros que hagan cosas. Si tuviéramos que pensionarnos mañana todos nosotros, digamos que nos fuéramos mañana 6 de octubre, ¿qué haríamos? ¿Qué tenemos planeado si estamos jubilándonos? O sea, ¿a qué nos preparamos en la vejez? ¿A esperar que los demás nos cuiden? Ok, puede ser, no sé. Lo que quiero decir es que hay una desarticulación en la forma de prepararnos para la vejez y en lo que esperamos que los demás nos den, ¿verdad? Es una visión colectiva de la salud, es una visión de salud que va más allá de la enfermedad y que incluye acciones de promoción desde el principio, ¿verdad? Entonces creo que es uno de los retos que en Costa Rica muy poco se piensan y es prepararnos en este ciclo de vida del envejecimiento, prepararnos para ser personas adultas mayores en el marco de este ciclo. Gracias. Muchas gracias, Gaby. Hola, yo soy Aurora Sánchez, soy profesora jubilada de la universidad y muy orgullosamente de la Escuela de Salud Pública. A mí me emocionó mucho esta cátedra porque es un gran compromiso, ¿verdad? Es un compromiso muy grande de trabajar con el envejecimiento y con la tercera edad, ¿verdad? Sí, es importante señalar que todo lo que tiene que ver con salud se fortaleció tremendamente con el discurso de las ciencias sociales, ¿verdad? Sí, si se hubiera quedado la salud solamente en el campo de la medicina clínica, no hubiera avanzado tanto en lo colectivo, ¿verdad? Entonces, cuando veo tantas escuelas involucradas, tantos profesionales que se comprometan, e incluso uno se puede comprometer también, me parece que la cátedra, los pasos que puede ir dando con programas concretos, para que también la universidad, es una forma también que demostramos que la universidad pública está presente en el desarrollo de la población costarricense, ¿verdad? Que mucho hemos oído en estos días de esa crítica a la universidad pública. Entonces me siento muy halagada realmente de ver que hay tantos enfoques, por ejemplo, cuando comenzamos a hablar de todo el entorno en el que vive no solo la persona adulta mayor, sino por ejemplo la gente con discapacidad, cómo la universidad con muchos proyectos puede comprometer a los gobiernos locales, ¿verdad? Porque definitivamente lo local, la gestión local de la salud es fundamental. Nosotros en la Escuela de Salud Pública dimos por todo el país en un tiempo un curso de gestión local a todos los equipos de salud del país. Entonces yo pienso que también tomaron lo de la salud mental. La salud mental ese problema se aumentó ahora con la pandemia, ¿verdad? Hay muchas secuelas, no solo en la gente adulta, sino que en los niños también, ¿verdad? Muchísimas secuelas de estos encierros, y me parece que tenemos un gran equipo en esta universidad para ir dando respuestas adecuadas. Y obviamente cuando la gente acude a los servicios o a las instituciones, lo que nos hace falta es capacidad de escucha. Eso, bueno, el psicoanálisis lo inauguró como un planteamiento muy importante, ¿verdad? La capacidad de escucha es fundamental en toda actividad humana. Les agradezco mucho y los felicito.
Muchas gracias, doña Aurora. Buenas tardes. Yo también quiero felicitar al doctor por esta iniciativa y muy interesante el tema que nos expone Gustavo. Todos los comentarios han sido muy pertinentes, me parece muy interesante todo lo que aquí se ha propuesto y el tema es de interés para todos, porque ya todos vamos para allá, ¿verdad? Los que no nos vamos a quedar en el camino antes, vamos a llegar en algún momento a esa etapa de nuestra vida. Creo que es fundamental que el Estado tenga una política dirigida a tratar a este segmento de la población. Y quiero referirme a algo muy personal, porque eso me va a permitir poner en perspectiva lo que quiero comentarles. Yo tengo un padre de 87 años y una madre de 85 años, que además son guanacastecos y muy saludables. Fueron muy productivos y tuvieron 7 hijos. Somos 7 hermanos, 4 hermanas y 3 hermanos. Bueno, 4 mujeres y 3 hombres. Todos abocados a cuidarlos, de diferentes formas. Lo que quiero decir con esto es que cuidar a adultos mayores es muy complicado, muy complejo, porque involucra muchas cosas. Y es muy caro también, ¿verdad? Que es un tema que yo creo que es importante rescatar, porque definitivamente siempre va a haber problemas de salud de por medio y muchas necesidades que estas personas tienen. De forma tal que siempre vamos a requerir no solo llevarlos a la atención que nos ofrece la Caja Costarricense del Seguro Social, sino también en muchas ocasiones hay que llevarlos a los servicios privados. Y esos servicios privados son caros, porque llevar al cardiólogo, al neurólogo, en fin, a todos los especialistas que se requieren es muy caro, porque son caros, es caro el servicio, pero además los estudios que hay que hacerles son caros, los medicamentos son caros, o sea, todo es muy caro, ¿verdad? Entonces yo me pongo a pensar que nosotros, siendo 7 personas resolviendo este tema, apenas es que damos abasto, no puedo ni imaginarme aquellos adultos mayores que en sus casas no tienen a nadie, ¿verdad? Y que no tienen apoyo de ningún tipo. De forma tal que el Estado tiene que hacerse responsable de este segmento de la población para permitir que estos servicios sean mucho más accesibles para poder darles pues, la atención que se merecen. Otra cosa que yo he venido viendo, también por la experiencia con mis padres, es que cada vez hay más dependencia emocional de su familia, ¿verdad? Entre más viejitos se van haciendo, más requieren de que las personas cercanas a ellos estén permanentemente ahí, presentes, por lo menos haciéndoles compañía. Y este es un tema que tampoco se puede dejar de lado. Yo creo que es importantísimo que se rescaten todos los elementos que deben estar involucrados cuando estamos hablando de esta población. Gracias. Don Fernando, teníamos el compañero hace rato que está levantando la mano. Gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias al doctor Morales por la organización, al doctor por la presentación. Me presento, Francisco Oviedo, profesor de la Escuela de Medicina y también de la Escuela de Salud Pública y funcionario del Ministerio de Salud. Quiero hacer un comentario tratando de unir todas esas facetas. La instancia en la que trabajo dentro del Ministerio es la Dirección de Servicios de Salud, que es la encargada de hacer las normativas que rigen a todo lo que es servicio de salud, incluidos lo que son los servicios sociosanitarios, como son los hogares de larga estancia. Hace un tiempo acá
como parte de hecho de la política de cuidados que se mencionó en la presentación del señor rector, se estableció que el Ministerio teníamos que desarrollar las normas para la acreditación de la calidad, de los hogares de larga estancia, además de lo que ya se ha establecido para dar, digamos, la habilitación. Uno de los grandes retos que se nos presentó al iniciar ese proceso es precisamente una visión extremadamente, ¿cómo podríamos decirlo?, de ver estos centros como mini hospitales, ¿verdad? O sea, como simplemente el adulto mayor que no puedo tenerlo ya en un hospital por más tiempo, entonces lo paso a otro lugarcito que va a estar pues preocupándose por cambiarle la sonda, de hacer los baños de cama, o sea, asumiendo que un hogar de larga estancia es, como alguien dijo, creo que fue el compañero de enfermería, el lugar a donde llega a esperar la muerte, sentado en un sillón o acostado en la cama. Uno de los retos fundamentales que hemos querido asumir es precisamente hacer un cambio completo del modelo que queremos como Estado, desde el Ministerio de Salud, para ese tipo de centros. Tratar de inculcar por los modelos de acreditación y los procesos de calidad que efectivamente se sienta que esos son lugares en los que personas puedan llamar su residencia, que pueda vivir, que sienta realmente a gusto y que obviamente, sin dejar de lado las necesidades que en salud puedan tener de atención directa por patologías y demás, la gente realmente sienta que esos lugares pueden llegar a vivir. En ese sentido, quisiera pues, poner eso sobre la mesa como una de las cuestiones que eventualmente, como les digo, desde el Ministerio, pero también como docente de acá en la universidad, podríamos eventualmente conversar como parte de la cátedra, pedir el apoyo de las distintas unidades académicas, porque nos encantaría precisamente nutrir este modelo de atención que queremos lograr precisamente con un enfoque de derecho, de bienestar, en todos los ámbitos, tanto de la necesidad de atención sanitaria como de estas cuestiones de vivir sanamente. Un comentario nada más para incluso ilustrar estos problemas que vemos frecuentemente y los cambios que queremos hacer. Don Gustavo mencionaba entre los problemas que sufren los adultos mayores la violencia en varios ámbitos. Se mencionaba la violencia sexual, que muchas veces se asume como simplemente el abuso, o sea, la persona que es sometida a tratos indignos, pero un ejemplo muy claro de violencia sexual que también tenemos en esos centros es el negar a esos adultos mayores vivir su sexualidad. Pensar de que como ya tiene una edad, usted no puede seguir forjando sus relaciones de pareja con la pareja que ya tenía o forjar nuevas relaciones. Adultos mayores que llegan a esos hogares y los hombres por acá, las mujeres por allá, nada de interactuar, cada quien a su cuarto. O sea, ¿por qué? Porque ustedes están, como decía alguien, encarcelados, hospitalizados casi. Entonces, es parte de esos cambios que yo creo que es importante que reflexionemos y quiero pues hacer poner esta oferta sobre la mesa, conversarlo en el marco de la cátedra y también eventualmente pues llegará a algunas solicitudes de parte de nuestra oficina del Ministerio de Salud para pedir el apoyo de las diferentes escuelas y facultades. Muchas gracias. Yo le voy a dar la palabra a don Fernando. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Jaime Fernández, soy el director del posgrado en gerontología y yo, bueno, primero felicitarlos por esta iniciativa, mi admiración porque es es un campo bastante complejo. En el área de la gerontología nosotros tenemos estudiantes que vienen de todas las carreras que quieran ingresar, es un posgrado interdisciplinario y vemos la complejidad y el gran camino que hay por recorrer. Ahora que el señor rector hacía su presentación, había muchas de las preguntas y de los retos que él planteaba, que me hacía pensar en algunos de los trabajos finales de graduación y de las investigaciones que se han presentado, donde tienen tal vez algún acercamiento a estas preguntas, pero sí es importante ver
la importancia, la necesidad o la pertinencia o lo fundamental que es hacerle un abordaje desde lo interdisciplinario. Creo que un reto importante también dentro de los que usted mencionaba, señor rector, es poder ver este aporte o esta alimentación que puede tener la cátedra desde otras instancias y desde otras disciplinas de la universidad. Me parece importantísimo que esta cátedra sea liderada por la Facultad de Medicina y creo que haber plantado esta semilla, creo que no va a dar solo un fruto, no va a dar solo una planta, sino que va a atraer un montón de personas interesadas en todo este proceso, en toda esta temática de envejecimiento y vejez y adultez mayor. Veo que en el auditorio vemos bastantes colegas gerontólogos, ¿verdad? Bueno, gerontólogas, que solo yo soy un hombre gerontólogo, creo, ¿verdad? Pero creo que este es un reto que lo plantea el señor rector, lo plantea también don Fernando, que una conversación que también, si me permite, hemos tenido, es un reto para toda la universidad y que ojalá que trascienda también y se puedan ver esos efectos concretos en toda la sociedad, y para eso también pongo la maestría en completa disposición. Voy. Bueno, ya tengo autorización de don Gustavo. Primero que todo, agradecerle profundamente a don Gustavo de que nos haya acompañado esta tarde. Me parece que es una tarde histórica, ¿verdad? Y rompe paradigmas. Yo quería decirle de que la Universidad de Costa Rica ha estado muy presente en el país, en la comunidad costarricense, con la formación de los especialistas en geriatría y gerontología en primera instancia. Son 170 especialistas. Jamás soñar con eso si no hubiera sido la Universidad de Costa Rica. La maestría de gerontología, más de 100 graduados de esta maestría. Estamos en un curso de geriatría en el 5º año de la carrera de medicina que costó 33 años poderlo meter. 33 años. A mí me dicen, ¿pero cómo va a ser? Yo les digo, pregunto, ¿cuánto creen ustedes que es un tiempo razonable? ¿Verdad? Me dicen, no, 5 años. 33 años. Si les cuento aquí nos dan las 10 de la noche cómo fue toda la historia, ¿verdad? Pero créanme que así fue. Cuando yo vine, rápidamente, la directora de la Escuela de Medicina de ese entonces, que era pediatra, me dice, yo entiendo divinamente y es importantísimo todo esto que me estás proponiendo. Y estoy de acuerdo. 2 semanas después recibí una carta firmada por puño y letra de ella diciendo lo contrario. Entonces, cambió de director y entonces me dice, ¿por qué no abrís posgrado? Entonces, ahí pues vamos al revés, en lugar de ser pregrado, pues estamos con posgrado, ¿verdad? Y así hicimos los especialistas. Es decir, el orden de los factores no alteró el producto, ¿verdad? Ahora estamos con la odontología geriátrica, ¿verdad? Que don Gustavo nos está apoyando. Y todas las escuelas que componen la Facultad de Medicina y el INISA y los centros de investigación hacen proyectos de investigación de envejecimiento. Y lo hace psicología, lo hace trabajo social, lo hace educación física, ¿verdad? Es decir, es trazable por todas partes, ¿verdad? La interdisciplinariedad. Y esa es la riqueza y el gran reto que tenemos. Esto que nos estaba diciendo don Gustavo, casi salgo corriendo, ¿verdad? Yo cuando vi tantos retos, ¿verdad? Pero es que es cierto. La pobreza de nuestro país, don Gustavo, pasó del 17 antes de la pandemia al 37 en los adultos mayores, %. Datos de CONAPAN. La esperanza de vida se redujo en Latinoamérica en 2.9 años y en Centroamérica, que es el área del mundo donde más se redujo, según la información que hay de CEPAL, 3.6 años. Y nosotros estamos ahí metidos en Centroamérica, ¿verdad? Por supuesto. Es increíble. Entonces, aquí tenemos un problema muy serio. Los países europeos se envejecieron siendo ricos. Nosotros nos estamos envejeciendo siendo muy pobres. Y entonces, aquí hay muchas aristas. Pero la Universidad de Costa Rica siempre lleva la pauta. Lo que pasa es que nos hemos aislado cada uno en sus diferentes áreas y esta cátedra lo que tratará
al máximo es de aglutinar, ¿verdad?, de unir todos sus saberes y esa interdisciplinaridad y esa transdisciplinaridad también para llevar lo que don Gustavo atinadamente dijo, luz a la política pública del adulto mayor, que esto es un reto, ¿verdad?, un reto para cualquier gobierno. Yo he pasado por todo, bueno, por todo no, eso es exagerar, pero por algunos gobiernos, ¿verdad?, en mi trayectoria, y usted se encuentra de todo, usted se encuentra con gente que dice, qué bonito, qué loable es lo que usted hace, lo vamos a apoyar, y pasaron los 4 años y nunca te apoyaron, ¿verdad? Otros a medias. Pero la Universidad de Costa Rica siempre ha estado presente en la formación de los recursos humanos, que gracias a eso es que el país no anda tan perdido. Fíjense ustedes que por cada 3.700 adultos mayores hay un médico geriatra. El que le sigue tiene 12.000 y hay de 20.000, 30.000, 40.000, no en otra parte que en América Latina, ¿verdad? Entonces sí hemos caminado algo. Pues por supuesto que me preocupa todo esto del abuso a los adultos mayores, que me ha preocupado desde muchísimos años, ¿verdad? Que es un reto que tenemos, sin duda. Y ese no es un reto que si no hay un concurso de todos los talentos y todos los saberes y todas las experiencias dentro de la cátedra, pues podemos quedarnos como un ejercicio científico, ¿verdad?, social y la prosa, que estaban hablando, ¿verdad?, que dice un montón de cosas ahí en el papel y no se aterriza. Y esto no es para eso, porque tenemos un gran problema en todo el país, no solo en el área urbana, sino en el área rural también, ¿verdad? Y tenemos contrastes, así como tenemos una zona azul que sacamos pecho para decir, ¿verdad?, qué bien que tenemos una zona azul y que son centenarios y viven todo. Yo he estado metido ahí haciendo investigación casa por casa y puedo dar fe de esa maravilla, ¿verdad?, que es un experimento social, ¿verdad?, maravilloso. Y nosotros nos metimos a hacer la cosa de evaluaciones geriátricas, gerontológicas ahí con ellos. Y lo publicamos. Y Costa Rica es bien conocido por toda esa evaluación que le hicimos, que es con exámenes, con electrocardiograma, bueno, con todo lo que pudimos llevar ahí. Entonces, hay muchas aristas, ¿verdad?, de toda esta problemática. Yo celebro que estén estudiantes, ¿verdad?, hoy, esta tarde, como este señor Infante de la Escuela de Medicina, porque eso tenemos que sensibilizar a todos estos, que es el futuro del país, ¿verdad? No solo que tengamos aquí los mayorcitos, ¿verdad? Por supuesto, yo, por mucho, llevo la delantera, ¿verdad? En algo tenía que llevarla. Pero creo que es muy, muy importante de que nosotros en casa nos podamos entender, ¿verdad?, podamos compartir todas esas experiencias y aportar, ¿verdad, Norma? Todas estas cosas que no se queden ahí en una cuestión de que yo lo puse, yo lo escribí, pero no pasó nada más. Yo ya lo he visto muchas veces. A mí me gusta que esto hay que implementarlo, ¿verdad? Así como me tocó a mí arrancar la red de cuidado del adulto mayor en el año 2011, en el tiempo de doña Laura, y que hoy es un gran orgullo y es en el camino de la pobreza es una de las grandes respuestas. Solo Tailandia y Costa Rica, lo logramos publicar en el Journal de la Organización Mundial de la Salud, tiene una red de cuidado reconocida, a pesar de todos esos tropiezos que ya don Gustavo nos comentó. Es una red de cuidado que con solo el 2% de las asignaciones familiares, la red del niño tiene el 5%, para que ustedes vean las diferencias, ¿verdad? Se ha podido sacar la tarea, pero no es suficiente, no es suficiente. Tenemos que seguir, pero con política pública inteligente, con política pública que nosotros podamos llegar a influir. Esta cátedra tiene muchos retos y muy bonitos, no solo traer lumbreras científicas del mundo, ¿verdad?, como dice don Gustavo, sino hacer aportes, confrontar con las organizaciones, y es una tarea muy grande que la universidad no había hecho antes. Por eso nos entusiasma mucho de que podamos tener este foro, ¿verdad?, y poder en el futuro lograr hacer aportes invaluables que no se habían hecho hasta ahora. Pero la universidad, desde los 80s, cuando empezó con los programas del PIAM, ¿verdad?, y yo colaboraba estando con menos años que ahora, y ha ido paulatinamente creciendo en grandes esfuerzos académicos y de investigación y de acción social
como se ilustró ahí. Pero no es suficiente, no es suficiente. El país reclama más presencia de la universidad en todos esos aristas y retos que tiene por delante, que no es cosa fácil. La pandemia nos dejó muchas cosas y nos dejó este enredo adicional, que no estaba ahí porque además estamos chonetes, ¿verdad? No tenemos recursos y ahora pues las noticias son menos halagadoras, ¿verdad? Pero tenemos que ser ingeniosos, tenemos que ser talentosos. Si lo hemos podido llevar en el pasado, pues tenemos que llevarlo ahora con más razón. Nuevamente les agradezco profundamente que estuvieran acompañándonos esta tarde a pesar del aguacero, ¿verdad? A don Gustavo, que nos apoyó desde el principio, a don Jaime, a don, se me olvidó el doctor Alpizar, Felipe Alpizar, a María Laura, en fin, a la doctora Gutiérrez, todos los que nos han podido y nos han ayudado de mil maneras a sacar adelante este proyecto. Ahí estamos, don Gustavo, con entusiasmo, con interés de sacar adelante, de poder concientizar a las jóvenes los jóvenes profesionales del futuro, para que ellos sigan con esa misma ímpetu y ese entusiasmo ayudando a la edad. Porque como muy bien lo dicen los datos que don Gustavo nos presentó, esto va creciendo. Esta cátedra tiene otra característica que don Gustavo, por dicha, me la entendió bien, y todos, de que no tiene caducidad. No es ni por 10 ni por 20, sino porque vamos al siglo XXII con más envejecimiento. Vendrán otros actores, por supuesto, con más íntimo, con muchos talentos, con inteligencia, con experiencia, a tomar esa antorcha, ¿verdad?, para seguir adelante. Muchísimas gracias. Les preparamos un cafecito aquí en la sala de decanos, por favor, que puedan pasar ahí para...